Muy buenos días. Mi nombre es Teresa Albáñez y soy la coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Me acompañan miembros del Consejo Consultivo y los diputados de la fracción parlamentaria 16J. Soy Venezuela se dirige hoy al país. Rectificar la ruta para salir de nuestra tragedia. Cuando el diputado Juan Guaidó, cumpliendo con la Constitución, se juramentó como presidente interino el 23 de enero de 2019, los ciudadanos recobramos la esperanza y decidimos con pasión y razón acompañar con mayor ahínco la continuación de una lucha política que, con el respaldo de la mayoría de la comunidad internacional democrática, tuvo su epicentro en la Asamblea Nacional al aprobar el Estatuto para la Transición a la Democracia. Este instrumento marcó un itinerario político encaminado a la democratización y reinstitucionalización del país mediante el logro de las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres. Artículo 2. Memorizadas por el pueblo, por los ciudadanos, como cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vemos con alarma cómo se ha abandonado en los hechos y en los actos la ruta expresada en el Estatuto para la Transición, desviándose la energía institucional del Parlamento Nacional, primero hacia la consolidación de una ruta política integral, acuerdo del 1 de octubre del año 19, vinculada a una fallida negociación facilitada por el Reino de Noruega. Y luego, con la creación de mecanismos electorales, acuerdo del 22 de octubre del presente año, que omiten totalmente la liberación del régimen autocrático o cese de la usurpación como imprescindible tarea política a lograr. Se ha alterado el rumbo de la lucha política hacia una evidente ruta electoral, de forma tal que amenaza no solo con abortar el orden del plan político previsto en el Estatuto, sino además desvirtuándolo de raíz al permitirse la irregular conformación de un comité de postulaciones electorales con la participación de 4 miembros del régimen autocrático que habían perdido su condición de diputados por abandono de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 180, ordinal 20, 191 y 197 constitucional. Resulta muy grave que en un momento crítico del país, en que su población sufre muertes por enfermedades prevenibles, hambre, desnutrición, deserción escolar, crimen organizado, colapso de servicios públicos, éxodo masivo y otros de naturaleza económica, todos consecuencia del accionar de un régimen usurpador que se ha negado ostensiblemente a abandonar el poder, se coloque en la agenda parlamentaria de manera prioritaria temas operativos que conforman elementos sustanciales de la última etapa electoral del itinerario político establecido en el Estatuto de la Transición. En el acto público realizado el pasado sábado 16, se pudo apreciar que la ciudadanía mantiene firme su exigencia de lograr la materialización del cese de la usurpación. El presidente interino Juan Guaidó nos llamó a que asumamos una agenda de protesta sostenida. Al respecto, Soy Venezuela, atendiendo el clamor de la sociedad, propone hoy las siguientes acciones. Primero,
crear un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación, integrado por calificados miembros de la sociedad civil de comprobada honorabilidad, representativos de diversos ámbitos de la vida nacional, que sirva de apoyo al presidente interino en la ejecución y diseño de estrategias encaminadas al logro efectivo del cese de la usurpación. Segundo, avanzar en la concreción del TIAR, intensificando esfuerzos políticos y diplomáticos para que los 16 estados suscribientes del tratado que aprobaron la reinserción de Venezuela al mismo logren que el órgano de consulta ordene con la mayor celeridad posible todas las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado, incluyendo el empleo de la fuerza. 3. Iniciar en el seno de la Asamblea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187.11 constitucional, tantas veces presentado por Soy Venezuela desde el mes de febrero, para el empleo en nuestro territorio de una misión militar extranjera con fines humanitarios y liberadores, en orden al principio universal de la responsabilidad de proteger, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2005, y que consagra el deber de la comunidad internacional de proteger a las personas ante los crímenes de lesa humanidad, tales como los que se han cometido y se siguen todos los días cometiendo contra la población venezolana por parte del régimen actual. Cuarto, declarar definitivamente cerrada y no retomar por vía secreta la negociación de Oslo, Barbados o cualquiera otra. Quinto, descartar la participación en cualquier proceso electoral previa al cese de la usurpación del régimen autocrático. Soy Venezuela, comprometida en su lucha por restablecer la vigencia de la Constitución y la liberación del país, hace esta propuesta para que se recupere la senda perdida y nos reoriente en nuestro propósito compartido por toda la población: el cese del régimen que usurpa nuestras libertades públicas y ciudadanas. En Caracas, a los 19 días del mes. Doctor, de cumplirse esos parámetros que están leyendo en el comunicado, ¿se aliarían con Guaidó nuevamente de cara a derrocar el régimen? Ese comunicado que ha leído Teresa Albáñez en nombre de Soy Venezuela y la fracción 16 de julio implica volver al estatuto de la transición que nuestra Asamblea Nacional aprobó como acto normativo que regule el momento que vivimos. Apoyar el estatuto y apoyar a la Asamblea en la medida en que Juan Guaidó acompañe el estatuto y acompañe la Asamblea es también apoyar a Juan Guaidó. Cuando ustedes dicen el empleo de la fuerza en este comunicado, ¿a qué se refiere? O sea, ¿pudiera darnos más detalles con relación a eso? Al último capítulo que establece el artículo 8 del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el TIAR. Es decir, el artículo 8 habla de unas acciones consecutivas que debe existir cuando se presentan situaciones como las que vive hoy Venezuela, o mejor dicho, como las que sufre y padece hoy los venezolanos. En primer lugar, el cese de la suspensión o la suspensión de las relaciones consulares, la suspensión de las relaciones diplomáticas, la suspensión de las relaciones comerciales y económicas con el poder que esté afligiendo o oprimiendo a un pueblo, y por último las acciones de fuerza, entre las cuales están por supuesto el uso de la Fuerza Armada. Eso se concatena con algo que nosotros hemos planteado desde el inicio, una solución que nuestra Constitución también establece desde nuestro derecho interno, el artículo 187.11 de nuestra Constitución, que habla de la autorización que puede otorgar nuestro Parlamento Nacional, el mismo Parlamento que fue electo en el 2015, para que en Venezuela se autorice
el empleo de una misión militar extranjera en nuestro suelo. ¿Para qué el empleo de una misión militar extranjera? Soy Venezuela le ha dado un contenido a esa norma que el constituyente no le da. El constituyente solo ha puesto a favor de los venezolanos un instrumento, el empleo de una misión militar extranjera. Soy Venezuela propone al país que se le dé un contenido humanitario y un contenido liberatorio. El contenido humanitario y liberatorio que Soy Venezuela le pide a los venezolanos que activemos con nuestro Parlamento está establecido en un tratado internacional, que es una resolución de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre la responsabilidad que tiene toda la comunidad internacional de proteger la población abandonada, como se encuentra la población venezolana hoy en día. Doctor Perkins, ¿por qué insistir en la aplicación del 187 numeral 11 cuando Juan Guaidó ha reiterado en varias oportunidades que en un artículo de la Constitución no está la solución a la crisis? En un artículo de la Constitución no está la solución de una crisis, en eso acompañamos ese planteamiento, pero en ese artículo y en otras acciones está la solución de esa crisis, y Juan Guaidó es un venezolano más. Nosotros como ciudadanos le exigimos a nuestro Parlamento que active un artículo constitucional, una norma constitucional que manda un mensaje desde nuestro suelo, desde nuestra patria, desde nuestra república, que mandan los venezolanos al mundo. Es decir, la posibilidad de que se conforme una coalición internacional humanitaria y liberatoria de las circunstancias que vive hoy Venezuela. Por eso nosotros proponemos como ciudadanos y acompañados por nuestra fracción parlamentaria al país y al mundo esta propuesta de conformación de esta coalición militar extranjera. ¿No creen ustedes que la conformación de este comité preliminar para postulaciones electorales frenaría la aplicación de este artículo? Nosotros creemos que estamos en una situación de colapso en Venezuela, y la situación de colapso en Venezuela amerita soluciones de emergencia y excepcionales. No creemos en soluciones convencionales. Estamos luchando porque regresemos al Estatuto de la Transición. El Estatuto de la Transición creó una excepcionalidad en Venezuela. Todas las fuerzas políticas y todos los ciudadanos que lo legitimamos entendimos que a partir del Estatuto nacía una situación excepcional en Venezuela. Un gobierno usurpador que se niega a abandonar el poder y un presidente interino que no puede asumirlo. Proponemos en primer lugar un consejo ejecutivo que ayude a ese presidente a tomar posesión de las circunstancias que mueven a Venezuela y a dar soluciones, es decir, a que cese la usurpación y posteriormente a eso asumir un gobierno de transición que permita la última etapa, las elecciones libres que todos los venezolanos y toda la comunidad quiere. Pero esa es la última etapa. No admitimos, ni entendemos, ni toleramos unas elecciones dentro de un régimen que todavía cohabita con nosotros, un régimen que se niega a abandonar el poder. Eso nunca serán elecciones libres. En consecuencia, la constitución de ese comité de postulaciones electorales, que hoy por cierto, está conformado por personas que dejaron de ser diputados y que son hoy por hoy militantes del PSV, es un comité que creemos írrito y creemos y le pedimos al señor Guaidó y a la Asamblea Nacional que volvamos al estatuto, que volvamos a la razón de ser de ese instrumento político normativo que habla del cese de la usurpación como primera etapa, y a eso nos abocamos. Señor Perkins, en vista de los intentos que ya sean, o los últimos intentos que se han suscitado en el país, que en gran parte le ha generado algún tipo de sentimiento o frustración a los venezolanos por no ver de inmediato una salida, ¿usted cree que la misión militar en Venezuela es la única opción para salir del régimen de Nicolás Maduro? De ninguna manera. Nosotros, de alguna forma, en el espíritu que está en el documento que acaba de leer la doctora Teresa Albáñez, está recuperar el espíritu que hubo cuando se declaró procedente el Estatuto para la Transición. A esa unidad, a esa alianza política, en función de un propósito compartido por todos los venezolanos, como es el cese de la usurpación del régimen que nos oprime. Esa es la unidad, esa es la alianza a la cual apelamos. En consecuencia, dentro de esa alianza, el empleo de una misión militar extranjera es un elemento de fuerza más adicional a la lucha que en las calles debemos dar todos los venezolanos. Todos los venezolanos,
todas las instituciones libres y todos los venezolanos que crean todavía en la democracia, en el rescate de la democracia, postulados de ese estatuto. ¿Ustedes en el comunicado cierran toda posibilidad de diálogo? Para nada. Nuestro diálogo es en función del cese de la usurpación. Ese es nuestro único diálogo y en consecuencia ofrecemos una alternativa. Se la ponemos a disposición no solamente del presidente interino Juan Guaidó, de la directiva de la Asamblea, de toda la Asamblea e inclusive de todos los ciudadanos. En consecuencia, unirnos en función de un consejo ejecutivo que pueda, juntamente con la presidencia interina, establecer y diseñar estrategias del cese de la usurpación. Creemos que no podemos dejar al presidente Juan Guaidó solo, pero queremos e imploramos que él también se deje, de alguna manera, sumar a todos los venezolanos. Los venezolanos no podemos dejarlo solo, pero él no puede tampoco establecer otra ruta distinta a la que pactamos todos los venezolanos y que está contenida en el Estatuto para la Transición. ¿Qué podrían vaticinar ustedes para la movilización del 21 de noviembre? Yo en particular carezco de elementos para eso. Probablemente algunos otros miembros de Soy Venezuela o algún diputado pueda dar respuesta para eso. En todo caso, es importante que quede claro esto. Con esta proposición que hacemos nosotros, no estamos cerrando el camino a las participaciones ciudadanas. Simplemente estamos entregando un elemento que pueda orientar, en definitiva, el rescate del cese de la usurpación como meta primordial que creemos debe primero quemarse, agotarse, antes de acudir a otras acciones. En las transiciones siempre, por lo general, la gente en la calle es importante. ¿Cuál es la ponderación que le dan ustedes? La existencia en la calle de ciudadanos activos es fundamental, pero también creemos que debemos pasar de la resistencia civil a la desobediencia. O sea, no se trata solamente de resistir, de soportar las calamidades de este régimen. Se trata también de manera creativa ayudar al cese de la usurpación. En pocas palabras, pasar del 333 al 350 constitucional. No basta con ser resistente civilmente a lo que está ocurriendo, con soportar las calamidades y saber que esto no es el camino. Se trata también, imploramos que los ciudadanos piensen en formas creativas, constitucionales, republicanas, para lograr el cese de la usurpación. En pocas palabras, se trata de pasar de la resistencia a la desobediencia civil. ¿Cree que este tiempo de toda la selección de un comité preliminar o un llamado a elecciones, lo que hace más bien es anclar o darle mucho más tiempo al régimen de Nicolás Maduro? Esto es un sentimiento de Soy Venezuela, que creemos que es compartido por todos los venezolanos. Nos sentimos traicionados con el estatuto. El estatuto fue el documento más importante que Venezuela haya dado en estos 20 años. Pasamos de un vete ya Chávez a un vete ya Maduro, a un documento racional, a un documento, como bien dice el estatuto, a un itinerario político, a una ruta política absolutamente estudiada, razonada, y creemos que el estatuto debe respetarse. Ese pacto que celebró el señor Juan Guaidó con todos los venezolanos es aplicatorio en este momento, vinculante para nosotros, y a él debe rescatarse. Ese pacto, como bien saben ustedes y como bien se leyó, habla de 3 etapas. Subvertir esas etapas es traicionar el estatuto. Cualquier asunto que guarde relación con cohabitar electoralmente con este régimen es traicionar el estatuto. Imploramos que volvamos al estatuto, al espíritu unitario y a la alianza que se creó en torno al estatuto de la transición. En nuestro territorio a través de una misión militar extranjera, ¿consideran ustedes que se debe a que desde la Fuerza Armada no hay apoyo y respaldo para la causa de Juan Guaidó? Es claro que no hay en Venezuela, hay un vacío de fuerzas militares. Es claro, para los venezolanos es absolutamente claro la ausencia que hay de una autoridad militar en este momento que le ponga freno al régimen. Hablar de fuerza no es hablar de violencia, hablar de fuerza es hablar de firmeza, y no solo involucra a la utilización de una fuerza armada, involucra particularmente al ciudadano, la fuerza ciudadana. Invocamos también esa fuerza ciudadana en este momento. ¿Y cuál es la fuerza ciudadana? En exigirle a nuestro presidente interino vuelva al estatuto y cumpla con su primera tarea, el cese de la usurpación del régimen que nos somete. ¿En qué pudiera parar este comité de postulaciones y este nuevo Consejo Nacional
en unas elecciones que no podemos de alguna manera, ninguna forma validar ni legitimar. Pero este planteamiento que estamos haciendo nosotros involucra que que la directiva de la Asamblea tome la decisión junto al presidente interino de conformar este Consejo Ejecutivo. Ahora, si no lo hace, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos? ¿No estaremos nosotros en capacidad de conformarlo? ¿No estaremos nosotros en capacidad también de llamar al resto de los ciudadanos para conformar ese Consejo Ejecutivo? Vamos a esperar que nuestra dirigencia sea la que pase adelante cuando nuestra dirigencia pareciera que es inerte frente a este reclamo que estamos haciendo. Por cierto, reclamo de activación de nuestro texto constitucional, no estamos hablando de otra cosa.